Producciones Positivas para Medios presenta Tiempo de Radio. Gustavo, ¿estás allí? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Gran abrazo. Bueno, seguramente estarías escuchando al famoso Luisito con su campaña del miedo. No sé si te acordás, porque parece que nos estamos olvidando y tenemos una amnesia colectiva de darle credibilidad a aquellos que, en definitiva, nos han llevado directamente al matadero y nos dijeron, mire que es por ahí está la luz, vayan por ahí. Podemos sumar a lo que acabamos de escuchar gran parte del debate Scioli-Macri, ¿no? Donde terminó negando absolutamente todo lo que después sucedió, pero además la cosa no pasaba, me parece, en aquel momento por armar una hipótesis que tuviera que ver con el futuro presidente o con el futuro gobierno. La hipótesis se elaboraba en función del modelo que ellos persiguen, y como es el mismo de la última dictadura, es el mismo del menemismo, era demasiado fácil saber hacia dónde apuntaban. En aquel momento tenía que ver con una hipótesis ligada al pasado y a trabajar en espejo con lo que había pasado entre el 76 y el 83 y el 89 y el 2001. Acá, en este momento, en el 2023, nos simplificaron bastante la tarea porque muchos de los sueños inconfesables hoy los dicen a cámara, así que en ese sentido no hay mucho más para agregar. Ahora, sin embargo, y no obstante, yo en las encuestas realmente nunca creo. A veces hay algunas encuestas que en definitiva alguna que otra que está más o menos cerca, pero la verdad que hasta ahora nos están aterrorizando, diciendo que Milei hasta inclusive podría ir a un balotaje con Juntos por el Cambio. Ahora, yo veo las elecciones a lo largo y a lo ancho del país, las que se han venido celebrando, y no veo reflejado eso aquí en esas elecciones. ¿Cómo lo ves vos, Gustavo? Milei acaba de bajar a casi el 70% de sus candidatos en todo el país. Por lo tanto, este domingo no va a competir en Misiones y tenía candidatos. Se va a quedar con 2 o 3 plazas, por ahí 4 o 5, y son 24, ¿no? Entonces lo vas a tener participando en Cava, en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y en los 2 lugares donde el tipo que repele a la casta fue por apellido de la casta, como Menem y Bussi. Ahora, sin embargo, y no obstante, Gustavo Campana, con él estamos hablando, yo no sé ni siquiera si te presenté en el fragor de la mañana y de la entrevista. De todas maneras, mira, yo vi un reportaje que le hicieron el otro día a un transeúnte que le preguntaron a quién iba a votar, una señora grande ya, bastante grande, como para equivocarse, pero bueno, y dijo Milei. Y entonces el cronista le explica 3, 4, 5 propuestas de Milei y la persona no estaba de acuerdo. Dice, no, la verdad que no estoy de acuerdo con aquello. ¿Y lo va a votar igual? Y la respuesta fue afirmativa. Pero debe ser un fenómeno de Buenos Aires solo, inflamado por los medios de comunicación, que ahora, por otro lado, ojo que en La Nación le dieron la orden de que le suelten la mano y ya lo hemos visto. Insultado por Echecopar, vapuleado por Majul, en fin. Pero ¿será un fenómeno de aquí, de Buenos Aires solamente, o ni siquiera de aquí? ¿O está muy inflado? Es un fenómeno, primero que es una creación de los medios de comunicación. En ese sentido, los canales de Buenos Aires tienen llegada a nivel país, así que... Pero me parece que no obradó en ninguna de las provincias que no sean las centrales o las más importantes, ¿no? Lo que estamos viendo en función de cómo está retirando candidatos porque no tienen peso, para no pasar papelón. Lo que está haciendo es ante la agenda escalonada de elecciones, se está restando de las primeras para no hacer papelón en las más importantes que vienen después.
Ujú. Ahora, si en definitiva no va a tener en el Congreso un peso importante, ¿cómo va a gobernar este señor si finalmente sería electo presidente? Y yo te pregunto cuáles son sus equipos técnicos, y te pregunto cuál es su candidata o candidato a vicepresidente de la Nación, te pregunto cuál es la inserción en las provincias y equipos técnicos a nivel provincial. Es muy raro ver que tenga alguna intención de voto a nivel presidencial que tenga correlato con la que obtuvo en la última elección de medio término, porque ahí es donde el argentino generalmente revolea alguna locura disruptiva, pero después es bastante, yo no sé si el término sirve, pero es bastante conservador a la hora de votar presidente de la Nación. Puede darle a Lilita Carrió el 60% como sucedió en Capital para acceder a una banca, y cuando se presenta como candidata a presidenta no saca más del 3%. Ahora, habría que concientizar un poco a la población de manera urgente, que agarren los libros de historia que no muerden y vean por lo menos quién fue Domingo Cavallo, especialmente a los chicos de 16, 17 años que van a votar por primera vez. Y yo sigo cuestionando esa enorme responsabilidad que le estamos dando a chicos de 16 y 17 años. No sé a quién se le ocurrió esa genialidad de que chicos de 16 o 17 años, que por otra parte parece que en la escuela el profesor de historia se quedó todavía con Cristóbal Colón y las carabelas, y no llegamos todavía a hacer un revisionismo de lo que pasó en las décadas que estos chicos recién nacían o todavía no eran ni siquiera un sueño de sus padres. Sinceramente yo veo que ese problema lo tenemos con gente de 70 años, no pasa por tener 16. El analfabetismo político en la Argentina no tiene edad. Es muy complejo el asunto cuando el 90% de la palabra la tiene un solo grupo, y eso se maneja a través de medios, telefonía e internet. El problema que tenemos no es etario, es absolutamente policromático, pasa por todas las edades y por todos los estratos sociales. Son fenómenos circenses, entonces se instalan de una manera absolutamente mucho más fácil que una discusión ideológica, pero mientras eso suceda, algunas de estas cosas van a seguir avanzando, morirán de muerte natural muy rápido, pero cuando el daño ya está hecho, no antes, ¿no? Pero a mí me parece que el problema de las 2 o 3 capas de analfabetismo político que tenemos en la Argentina son una creación muy anterior a Milei, y tienen que ver con la concentración de la palabra en 2 o 3 manos, y ahí no tenemos edad, ahí tenemos una necesidad muy grande de que el veterano recuerde, que el joven descubra, pero también tenemos más de un veterano al que hay que contarle el cuentito desde había una vez, como si él no hubiera estado en la República Argentina los últimos 30 años o 40 años, ¿no? ¿Cómo percibiste, si es que lo percibiste, ese rumor que se empezó a levantar ayer de Cristina candidata, cuando esto no era así? ¿Qué pasó allí? No pasó nada más de lo que tenía que pasar. Primero podemos plantear que esperó o va a esperar, pero esta es una hipótesis en función de que se dé, ¿no? Después tenemos que ver si se da. Pero me parece que es esperar los tiempos políticos que tenía que esperar para no ofrecerse como sacrificio humano tanto tiempo antes para las tapas de los diarios de la oposición, ¿no? Uh-huh. Esto por un lado. Por otra parte, en el mientras tanto, ir abonando ese paso con charlas, participaciones en las redes y estar muy activa en el mensaje político. Y por otra parte, también puede estar empujada por las circunstancias de ver que no hay nadie a quien se le pueda transferir los votos de manera directa, y que el campo nacional y popular tiene una especie de nueva oportunidad para poder armar no solamente el presente, sino armar el futuro, que es una especie
de problema muy complejo, que por un lado es entendible, cuando tenés a Diego y es difícil después el reemplazo, y después estructurar esa herencia, no en una sola persona, porque sería absurdo requerir de una persona que tenga exactamente sus mismas características, pero sí en un equipo de trabajo que se cargue al hombro esa continuidad histórica, ¿no? Ahora los propios, estaba pensando en algo que quizá no lo escucho mucho, los propios también están ciertamente, yo noto, no sé, es una apreciación mía, atemorizados también con sus propuestas. Por ejemplo, ahí escuchaba a Grabois con la propuesta de conseguir terrenos a 30 kilómetros de la ciudad para construir viviendas sociales. Uh-huh. Que seguramente estará mal visto también por algunos. Ahora, yo hacía la comparación, ¿y por qué no, en mi caso, por ejemplo, que alquilo y tengo una vida diagramada a partir de las necesidades que mis hijos me crean de la distancia hacia la escuela, etcétera, etcétera, uno no puede arrancar a sus chicos de allí, ¿por qué no podría ser dentro de un radio de 3 kilómetros? ¿Por qué está mal visto que pudiéramos utilizar terrenos estatales para viviendas sociales alrededor de 2 kilómetros o 3 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y eso estaría mal visto? Y por ejemplo, el gran negocio que Horacio Rodríguez Larreta hizo allí en tierras estatales, como eran las del Tiro Federal, que voló por los aires para hacer unas enormes torres y un gran negocio inmobiliario, esas cosas nunca se hablan. No se ve quiénes son los responsables de aquello, cómo ocurrió, cómo puede pasar y cómo está tan bien visto porque nadie lo conoce, ¿no? Bueno, a ver, no se habla porque el dique de contención mediático genera que cada una de estas operaciones sean impunes. Esto por un lado. Por otra parte, no sé, habría que revisar aquello de 3 o 30, pero me parece que tiene que ver con a los 30 kilómetros tenés más disponibilidad de terrenos fiscales que en algunos distritos del conurbano. Los terrenos fiscales tienen que ser primero nacionales, ¿no? Para que la nación pueda disponer de ellos donde sea, como sucedió con Mar del Plata. Sin embargo, lo de Mar del Plata también estaba mal visto, y eso que nosotros sacamos a un ingeniero que está en ese proyecto al aire y nos contó que bueno, se aterrorizaban los vecinos si iban a construir viviendas, tanto temor tienen. Lo mal visto, la verdad que no me asusta. Estamos hablando de contar con las tierras, esto en primer lugar, y pongamos como ejemplo, no sé, territorios como el de Vicente López, donde tenemos terrenos fiscales de nación para poder construir viviendas en ese distrito. Entonces hay algunos lugares, como puede ser la zona norte, donde tenés que casi salir de la primera sección o del primer anillo del conurbano para poder empezar a contar con terrenos fiscales de esa magnitud para la construcción de viviendas sin tener que pedirle permiso a nadie. Supongo que tiene que ver más con eso que con otra cosa. No me parece que tenga tanto que ver con el no de algún sector, porque el no político de la oposición va a estar presente siempre. Si nosotros hubiéramos sido anti-cuarentena, ellos hubieran sido los dioses de la cuarentena. Si nosotros hubiéramos sido antivacunas, ellos hubieran sido los dioses de la vacuna, y así sucesivamente. Bueno, también entendamos los errores no forzados, porque yo pensando y escudriñando un poco en esta propuesta del querido Grabois, pensaba, y bueno, Alberto Fernández, que nos presentó a su amigo Horacio Rodríguez Larreta, creo que te acordarás, qué lástima que no se le ocurrió una idea como esa, porque podría haber hablado con su amigo Horacio Rodríguez Larreta y que esos terrenos donde estaba el Tiro Federal pudiera cederlos para poder hacer viviendas sociales. Qué maravilloso hubiese sido, ¿no? Teniendo un amigo con tantas tierras que están siendo prácticamente rifadas, ¿no? Bueno, por eso se buscan terrenos propios, que sean fiscales de nación. No era el caso del Tiro Federal. Lo que se busca son terrenos fiscales de nación que
que puedan estar al servicio, qué sé yo, Campo de Mayo, por ejemplo. No te digo todo Campo de Mayo, pero ahí tenés terreno fiscal, tenés una estancia en medio del Gran Buenos Aires que bien puede servir en algún lugar para la construcción de viviendas. Se requieren de terrenos que sean fiscales y nacionales. Pero me decías que en Vicente López los hay. No, te decía que es al revés. Ajá. En Vicente López no lo hay. Digo, el único terreno fiscal que tenía Nación puede ser Tecnópolis, pero después no hay. Entonces, por eso es creo yo, aquello de Grabois de estar hablando casi del segundo anillo del Gran Buenos Aires, porque en el primero prácticamente deben haber hecho un relevamiento, y en el primero no contás con terrenos fiscales de Nación para hacer estos emprendimientos sin la necesidad de pedirle permiso a nadie. Claro, ahí en la costa del Río de la Plata, en Vicente López, que se han hecho unas torres maravillosas, eso entonces era privado. No, tampoco eran privados, pero son terrenos que lo fue cediendo la municipalidad de Vicente López. Recordá aquella famosa sesión del 23 de diciembre, si yo mal no recuerdo, del 2004-2005, donde entre gallos y medianoches, a las 4 de la mañana, después de haber pedido un cuarto intermedio, el Consejo Deliberante fue el que habilitó la construcción de esas tierras. Por lo tanto, son terrenos habilitados por el Consejo Deliberante de Vicente López. Te hablo de las Torres de Caputo, ¿no? Entonces, vos necesitas tener la potestad de ese terreno sin injerencia de ninguna provincia ni de ninguna comuna, que sea un terreno fiscal nacional. Claro, pensar que de ese negociado no nos enteramos absolutamente nada, ¿no? Qué escasez de buena información. Y a mí me está llamando curiosamente la atención algo que inclusive hasta en el canal supuestamente progresista que tenemos, todas las mañanas me levantan con imágenes de asaltos en La Matanza, permanentemente, pero todas las mañanas, no hay mañana en la que no me levante, encienda el canal supuestamente que está dentro de... Te entiendo, sí, te entiendo. Y cosas como estas no nos enteramos absolutamente nada, ni lo que pasó en el Tiro Federal, ni lo que pasó ahí en Vicente López, de esas cosas, nada. Nada. Bueno, la agenda periodística a veces difiere una de otra en función de la clasificación de la noticia, de la elección, y en otra depende de a ver, ¿qué mide? ¿Miden los policiales? Bueno, vamos con policiales, y convertís al canal en una mercancía que se vende de la misma manera que un kilo de papas o que una camisa. Cuando entramos en ese terreno, es muy complejo el asunto, ¿no? Entramos en el terreno que imaginó, que diagramó, por ejemplo, la ley de radiodifusión de Videla, donde solamente una entidad con fines de lucro podría ser dueño de una señal. Por lo tanto, en ese momento la información pasaba a tener precio de tapa. Es muy complejo el asunto, primero porque a veces, y está bien que así sea, el público siente que hay señales que le pertenecen, por llamarlo de alguna forma, y las señales pertenecen a uno o dos empresarios, no a la gente. Sí, evidentemente sí, uno se va dando cuenta. Ahora, volviendo a las elecciones 2023, ¿vos avisorás el milagro de Cristina? ¿Ves que se puede ordenar? Porque también en este frente, en el frente de todos, hay muchas voces que dicen que si esto se vuelve a hacer a dedo, se bajan y no sería bueno. Y entonces ahí estamos todavía sin muchas precisiones. Yo hablaba hoy un poco porque es lo que me pasa, ¿no? Cada uno lo vive de diferente manera. Hablaba de las sensaciones que siempre pasan por el estómago cuando uno hace muchos años atrás se le declaraba a su primer novia, ¿no? Y todo ese primer pasaje hasta llegar a la puerta y la declaración, tenías en la panza que se te ponía dura. O por ejemplo lo que vivimos en el Mundial
en el partido de Francia, donde tenías toda esa dureza y después estaban los himnos y empezaba el partido y después se aflojaba todo aquello y de pronto Argentina ganaba 2-0 y después empatan y otra vez la dureza y así, dureza que aflojaba, pero no era una dureza permanente. Ahora, esta dureza que yo siento en el estómago, que me comprime, se alarga porque no sé quién va a ser los candidatos, no sé si esta vez será a dedo, no sé si esta vez sí irán a una amplia paso donde nadie tenga la excusa de bajarse, no sé si esta vez se podrán coincidir en 10 puntos que a rajatabla, sea cual fuera del Frente de Todos que ingrese, respete esos 10 puntos. Bueno, y me parece que ese dolor va más allá de lo tolerable. No hay mucho más para esperar, tiene que haber definiciones en los próximos días. Las listas hay que entregarlas el 24 de junio, por lo tanto un tiempito más tenemos para ir armando cierto orden. En el mientras tanto anudar los acuerdos con Brasil, el acuerdo con China, en el mientras tanto ver si llega el desembolso adelantado de 10.000 millones de dólares del Fondo Monetario para planchar definitivamente el dólar y que baje bastante su cotización, y seguir escuchando a Cristina los próximos días en la provincia de La Rioja, después el 25, después el 20 de junio, y por ahí encontrarnos en el medio con algún videíto sorpresivo que esté hablando de candidaturas. Paso va a haber, esto es así, paso va a haber. Lo que tenemos que observar es en qué niveles, si se presenta Cristina. Yo creo que es muy difícil que alguien salga a terciar en una paso, pero si aparece será fantástico. Pero yo creo que va a haber paso en los niveles inferiores, a nivel comunal, en muchas provincias. No es que no va a haber paso porque se presente Cristina, eso es solamente estar hablando de un binomio presidencial. Me parece que abajo va a darse una discusión muy saludable, para ir ordenando también ideológicamente dónde está parado el frente, y las cosas se van a ir, creo yo, con una candidatura de Cristina, ordenándose de manera muy rápida. A ver cómo sería el asunto. Se ordena de manera rápida cierto grado de formalidad que te da la oportunidad de volver a empezar. Eso es lo que va a suceder. No es mágico, ni se van a solucionar los problemas solo con una candidatura. La candidatura lo que hace es poner paños fríos sobre muchas situaciones que hoy requieren de alguna definición. Esa definición automáticamente con la presencia de Cristina ya está listo, y ganas tiempo para después generar una solución de fondo. Después al electorado le tendrán que explicar de la importancia de nuestros recursos naturales tan ponderados por ellos, que están desesperados en llevárselos para entregárselo al mejor postor. ¿Qué vamos a hacer con ese gas? ¿Qué vamos a hacer con ese litio? ¿Le vamos a poner valor agregado o no? Bueno, yo creo que también nos falta al Frente de Todos que se encierren en un cuarto como hacen ellos también y ponerse de acuerdo, ¿no? Yo si la candidata es Cristina, yo no tengo ninguna duda y sé perfectamente lo que va a suceder. Si estamos hablando de quien fue la responsable de la restatización de YPF, quien fue la responsable de que hoy Argentina hable de vaca muerta, yo no tengo ninguna duda. Las dudas las tendría con otros candidatos de otros sectores políticos. Yo no tengo ninguna duda de lo que va a suceder con Cristina y el campo nacional y popular y sus recursos energéticos. En el caso del litio, lo que tenemos que hacer es un acuerdo con todas las provincias, porque la reforma constitucional de 1994 le sacó la potestad de la riqueza del subsuelo a la nación, y es potestad de cada provincia que hace con su litio. Para eso este gobierno creó YPF Litio, que es la que va uniendo a cada una de las provincias en su derrotero, y ahí está trabajando Salvareza para ya comenzar en la República Argentina, mucho más temprano que tarde,
la elaboración de baterías. Entonces, todo eso está en marcha. Porque lo que la sociedad no sabe, que esos dólares de comunicación que claro, maneja el 90% de la palabra, a mí no me lo cuentan, la verdad, es la sociedad, claro, la sociedad todavía no sabe que esos dólares que nos están faltando a mediados del año que viene van a empezar a llegar, y gradualmente vamos a lograr tener la posibilidad de no sufrir con ese gran problema de los dólares, además de estas nuevas posibilidades que tenemos con Brasil y con China, ¿no? Sumarle a eso el gasoducto Néstor Kirchner. Claro, sin lugar a dudas. A partir de fines de junio ya va a estar operando. Entonces va a haber un montón de cosas que me parece nos dan la posibilidad de una nueva oportunidad. Claro, pero advertirle al electorado que esas oportunidades que se abren no van a llegar con ninguna expresión de la derecha y menos de la extrema derecha. Yo te entiendo perfectamente lo que decís, pero es la propia derecha la que te está diciendo que van a destrozar el sentido de soberanía y de Estado-Nación. La verdad es... quien quiera oír que oiga, pero si estamos hablando de qué posibilidades puede tener un candidato que viene a decir, que viene a romper con el Estado, que quiere quitar la obligatoriedad de la educación pública, yo no tengo, la verdad que no tengo mucho más para pensar a la hora de elegir mi voto, porque me lo está diciendo a través de la Susina, me lo dice en TN, me lo dice en La Nación Más, me lo está diciendo al oído de un primo. Acá es quien quiera oír que oiga, la derecha está avisando de la manera más cruel, como lo está haciendo Larreta, de hablar de flexibilización laboral, y bueno, ahí cada uno sabrá qué hará con su aguinaldo, con sus 8 horas y con sus vacaciones pagas. Pero cada uno de ellos, claro, ¿qué nos hace la resolución de qué hacer? Claro, ¿qué nos hace falta a nosotros para poder comunicarle a la sociedad esto que de alguna manera no se dan cuenta o no lo entienden? Mirá, a ver, primero es dónde comunicamos, que es un problema enorme. Bueno, tenemos la televisión pública, seamos honestos, Gustavo, que está muy silenciada, ¿no? Pero la televisión pública es un porcentaje del encendido. El problema es que el tipo me lo está diciendo por las bocas de expendio más importante y la gente no reacciona. Si Larreta lo dice por TN o lo dice por Canal 13, lo dice por todo el grupo Clarín, la verdad es que no hay que agregarle una coma a eso. Ahora, si la gente no reacciona ante la pérdida de sus derechos, y la verdad que es una sociedad en peligro de extinción. No le encuentro otra... Yo siento que si le entregamos otra vez el poder a la derecha de esta, y mirá que es un país que ha vuelto de las peores ruinas, no sé de qué manera vamos a volver de esta, ¿no? Mira, volvimos de la última dictadura, volvimos del 2001... Ese no es un problema. Sí, vamos, ¿cuáles fueron los costos que pagamos para volver, ¿no? Creo que esa es otra cosa. Claro, pero volver, tan importante. Volver es un dato cíclico que está asegurado por la historia. Esto es, y volvimos haciendo las revoluciones menos impensadas, ¿no? Nos cuesta trasladarnos a 1946 y pensar cómo era un país donde prácticamente hasta ese momento no existían los derechos laborales, y de la noche a la mañana derechos laborales, soberanía, independencia económica, la construcción de la industria nacional. Si yo te lo contaba en el año 42, 43, me decía que yo estaba loco. Y así sucesivamente. Yo te decía en el 2001, mira, dentro de 2 años vamos a triplicar la cantidad de pymes, vamos a convertir 14 cuasimonedas en pesos, vamos a pagarle al fondo, vamos a reestructurar la deuda con quita del 70%. Y vos me decís que estoy loco. Y todo eso pasó. Yo en eso no dudo, pero sí es obvio y comparto con vos que todas nuestras derrotas son sumamente trágicas, porque cuando viene el enemigo viene con una voracidad de saqueo que es impresionante. Pero sí, yo lo que insisto, no entiendo en parte del electorado que, insisto, esta vez sí lo están avisando, ¿sí? Esta vez sí están diciendo ya no es la revolución de la alegría como antaño lo fue, y que sin embargo y no obstante algo está pasando, no en todos, habría que ver, insisto, no sabemos qué va a pasar hasta que lleguen por lo menos las primarias, ahí tendremos un pantallazo
creo que ese pantallazo nos puede servir para modificar cosas de allí porque te da revancha, digamos. Sí, claro. Pregúntenle a Mauricio Macri si le dio revancha a esas PASO, de alguna manera, porque hubiese perdido por goleada. Pero mira qué interesante, le dio revancha para acortar la diferencia, pero se fue después de primer mandato y en primera vuelta. Tal cual, bueno, olvidarlo, ¿no? yo por supuesto que no, yo estoy pensando en los nuestros y que en el caso de hipotético que ese escenario con el que nos están alarmando en los medios de comunicación del establishment permanentemente, que la verdad que de alguna forma te da miedo, ¿sí? Por más que uno diga no creo en eso, yo no puedo creer que nos hayamos vuelto tan locos para volver a votar a los mismos de antes. Me cuesta mucho creerlo, pero sin embargo, y no obstante, sí, te meten miedo con lo que dicen y cómo lo dicen, pero tenemos la posibilidad de ordenarnos ahora, ¿no? Es su laburo, claro. No es informar. No es informar. Pero tenemos la posibilidad de ordenarnos ahora y de, en todo caso, tener esa revancha después de las PASO si este escenario que nos muestran es verdadero, del cual yo desconfío, ¿no? Porque también, en el 2000, después de las PASO también nos dijeron, no, quédense tranquilos que las elecciones las gana Mauricio, no sé si te acordás, eso decían en los medios. Y bueno, hay que esperar, y el ordenador más claro que tiene el campo nacional y popular es Cristina. Si no es Cristina, habrá que pensar cuál es la opción, pero obviamente todo será infinitamente más complejo y más cuesta arriba. Y estando ella, hay un ordenador lógico, natural, de alguien que fue 2 veces presidente de la Nación, 1 vez vicepresidenta, y que se despidió después de 3 gobiernos su matriz ideológica con 500.000 personas en la plaza. Mientras tanto me seguirá doliendo la panza. Gustavo Campana, gracias por estar siempre presente con nosotros, y justo, mira, el jueves próximo pasado íbamos a estar allí en San Martín para verte, para ver al padre Paco, y desgraciadamente algo sucedió, un imprevisto y nos quedamos con las ganas. Paco, que cada tanto, viste, tiene obligaciones que él no elude. En el barrio, pero estaremos, creo que el jueves de la semana que viene, se pospuso una semana. Ahí vamos a estar transmitiendo ese evento porque queremos que nuestra audiencia acceda a debates que nos ayuden a pensar, que nos ayuden a poder sacar los fantasmas, esos fantasmas que nos dan miedo de verdad, Gustavo. Sí, señor. Un abrazo grande. Es parte de nuestro trabajo abrir las puertas del debate, sí, señor. Un gran abrazo. Gracias, Gustavo. Gustavo Campana pasó por Tiempo de Radio.